Bienvenidos una vez más para que veamos la escuela dominical de esta semana y estamos en nuestro tema del trimestre, los temas de actualidad, y si usted tiene su expositor es el estudio bíblico número 7 y si usted no lo tiene, hermanos, nuestra base bíblica va a estar en Génesis capítulo 1 viendo los versículos 26 y 27. De ahí vamos a pasar al capítulo 2, solamente el versículo 7 y 8. De ahí vamos a pasar a segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10 y por último Apocalipsis 13 del 11 al 15. Así que nuestro título de la clase de hoy es El cristiano ante la inteligencia artificial. Y nuestro pensamiento central, hermanos, nos dice que como iglesia debemos de saber discernir toda obra del enemigo y así poder tomar una postura sabia ante la amenaza a los principios divinos revelados en la Biblia. Y el texto que sobresale está en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Y sabemos también, hermanos, que en toda clase hay 3 objetivos para poder alcanzar. Así que el número 1 dice resumir las alusiones bíblicas referentes a la inteligencia artificial. Y el 2, integrar a la correcta actitud de los creyentes ante la inteligencia artificial. Y el último, debatir la conducta de los hijos de Dios ante el uso inadecuado de la tecnología. Vamos a leer en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora capítulo 2, versos 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis 13 del 11 al 15. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13. Entonces hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y el último, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bendito Dios. Entonces nos dice aquí la introducción que en este mundo posmoderno en el que nos encontramos hoy en día viviendo,
nos damos cuenta que el uso de la inteligencia artificial cada día va aumentando. Y todo lo tenemos al alcance de nuestra mano, amén. En nuestros teléfonos celulares nosotros sabemos que contamos con esas aplicaciones esos asistentes virtuales como Siri, como el asistente de Google o los que tienen Alexa en sus hogares, ¿verdad? Son sistemas activados de voz, que es lo que hacen, que pueden comprender y que pueden responder a todo lo que nosotros le preguntamos y pueden realizar diferentes tipos de tareas, ¿verdad? Hoy en día vemos que la inteligencia artificial la vemos en todos lados. Ya hasta los carros tienen todo computarizado, ¿verdad? Hay carros que pueden manejarse solos. Sin duda, la tecnología ha ido avanzando y va a avanzar más. Y a simple vista pudiéramos decir que parece otro peldaño de los descubrimientos de la ciencia. Y vemos que los medios de comunicación, cómo presentan este avance como algo halagador, ¿verdad? Las personas que han inventado sienten esa satisfacción de poder presentar un tipo de cerebro que funciona sin que circule sangre. Pero nosotros que conocemos o que hemos leído la palabra de Dios, en Daniel 12:4 nos dice que estamos frente al cumplimiento del anuncio profético que Daniel hizo sobre este aumento de la ciencia. Sin duda nosotros podemos ver que tiene muchas ventajas o es bueno el uso de la inteligencia artificial cuando por ejemplo, podemos tener cierto beneficio en alguna manera, ¿verdad? Como vemos que es usado en los hospitales para poder mejorar la salud del paciente o en cualquier otro intento para administrar el bien, es buena la inteligencia artificial, es bueno, pero también a la vez hay cierto peligro en ello. Así que en el estudio de esta semana, mis hermanos, vamos a estar comparando ese propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Lo vamos a estar comparando con el intento que hoy en día vemos de crear una figura que va a parecer humano, pero con una inteligencia que no va a depender del aliento de Dios. Si nosotros hemos visto, ¿verdad?, que han inventado robots que pueden correr, que pueden hacer muchas cosas, pero no han tenido ese aliento de vida como de Dios, como lo hizo cuando creó al hombre. Amén. Mientras vamos avanzando en este estudio que vamos a ver hoy, vamos a poder constatar también que ese falso profeta del tiempo del fin va a tener poder para poder hacer hablar una imagen que va a estar muerta, una imagen inerte, pero esa misma imagen va a tener poderes contra los que no la adoren. Así que no solamente ellos están pensando en fabricar un hombre que tenga toda la facultad para poder hablar artificialmente, sino que a su vez lo que tratan de hacer esto es de cambiar esa adoración que se le da a Dios, cambiarla para que se le adore a este objeto que va a ser fabricado por manos de hombres. Así que este estudio, hermano, nos va a ayudar para que nosotros nos mantengamos alerta, ¿verdad? Y que oremos para que nos ayude este estudio a orar y a estar alerta ante todo lo que se está viendo hoy en día.
Así que vamos a ver en la clase de hoy 3 puntos. Y el punto número 1 nos dice que el hombre fue creado y vivificado por Dios. El inciso A nos dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y vamos a leer una vez más en versículo 1 de Génesis 26 y 27. Y dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este versículo 26, hermanos de Génesis, nos lleva hacia la eternidad. Amén. Cuando Dios Trino dice, tuvo dentro de sus planes el crear al hombre a su imagen y semejanza. Vemos que estas tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora consultan al respecto y están de acuerdo en ello de crear al hombre. Dice que iba a ser una criatura diferente de todo lo que ya había hecho hasta ese momento, porque no iba a ser hecho a semejanza de ninguna criatura, sino iba a ser a la manera de su creador. Porque el hombre, hermanos, cuando fue hecho, dice que fue hecho para ser dedicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Así que ninguna otra criatura tuvo un diseño de tal manera. Todas las facultades que le dio al hombre de inteligencia, de intuición, santidad y aún la eternidad estuvieron dentro del plan de Dios, ya que lo que Dios tenía en mente era de que el hombre viviera para siempre. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, nosotros podemos ver cómo comienza todo, ¿verdad? Que Dios creó todo por su palabra, pero cuando llega el momento de formar al hombre, dice que Él tomó ese tiempo, no lo creó por su palabra como todo lo demás que hizo. Él creó los cielos, los mares, todo. Y cuando llegó el momento de formar al hombre, se tomó su tiempo y le dio ese aliento de vida. Amén. Y el hombre, el propósito que Dios tenía era de que viviera para siempre. Una vez que Dios había creado todo lo que iba a gobernar el hombre, dice que puso al hombre, cuando creó al hombre fue cuando creó también a todos los animales, porque creó al hombre y creó toda perdón, hermanos, así cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, aquel paraíso terrenal que Dios mismo plantó en el Edén iba a ser el lugar, ¿verdad?, donde Adán y Eva iban a vivir, donde Adán cuidaría de ese huerto y lo labraría. Y nosotros vemos que Adán no recibió su fuerza o no recibió la vida, el hálito de ninguna fuerza terrenal, sino de Dios mismo, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios mismo fue el que sopló en su nariz aliento de vida, dice, y llegó a ser un ser viviente. Gloria a Dios. ¿Y qué vemos aquí? El contraste que dice que bajo los parámetros de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que se pretende? Crear un ser que sea parecido al hombre, pero va a ser alentado por tecnología
Y como vamos a ver después, en los días del anticristo, esos espíritus demoníacos van a estar detrás de alentar vida artificial a esta imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que hable y mate a todo el que no la adore. Por eso nos insta el escritor aquí que debemos estar atentos a todos esos avances tecnológicos que estén relacionados con la inteligencia artificial y poder vivir en oración para que no seamos engañados. Gloria a Dios. Entonces, aquí en el versículo 27 vemos que dice que Dios creó a su imagen al hombre y a la mujer, hombre, varón y hembra. Así que ambos tenían la semejanza de su creador. Y con esto, hermanos, con esto al respecto debemos de tener claro que Dios tiene todo el derecho de hacer suyo todo lo que Él crea. Por tanto, nosotros, al haber sido creados, formados, pensados por Dios, dice que fuimos creados con el único propósito de poder adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y cuando le adoramos en espíritu y verdad, estamos dando respuesta a ese propósito por el cual fuimos hechos. Amén. Ahora nos dice el inciso B que la formación, el aliento y el hogar del hombre fue obra de Dios. En el capítulo 2, 7 y 8 nos dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En este capítulo 2 de Génesis, mis hermanos, nos hace explícito este relato sobre la creación del hombre. Amén. Aquí nos dice que Dios fue el creador. Él fue el que fijó los límites que estableció para la existencia humana. En el sexto día, desde que Dios comenzó a poner todo en orden y a formar el universo, esto es comparado con el alfarero. Amén, que el que está ahí trabajando en la rueda, ¿verdad? Y formando una vasija. Así que el ideal divino, el propósito de Dios al formarnos era el poder hacer de nuestras vidas un recipiente, una vasija de su espíritu. Amén. Es absurdo el pensar de que pudiéramos ser producto de una lenta evolución de criaturas inferiores. Eso no lo podemos aceptar. Nosotros no venimos de ningún tipo de animal, sino que Dios fue el que nos formó. Lo creemos porque la palabra de Dios nos lo dice. Y si viniéramos así de evolución de criaturas inferiores, entonces seríamos un animal más. No tendríamos ni conciencia ni discernimiento. No tendríamos conciencia sobre el bien o sobre el mal, sino que actuaríamos por intuición como lo hacen los animales. Pero nosotros tenemos un origen mucho más alto en nuestra composición. Amén. Y en el versículo 7 que leímos nos muestra la parte no terrenal del hombre. Aquí la palabra de Dios nos enseña que Dios fue, dice, quien sopló en aquella vasija de barro su propio aliento de vida. Bendito Dios. Así que con esto nos deja ver la relación que Dios siempre ha querido tener, esa relación familiar e íntima que Dios quería establecer con el hombre. Por fuera nosotros somos polvo, pero ciertamente sabemos que Dios quería que el hombre gobernara la creación, que cuidara de todo lo que Él ya había creado, ¿verdad? Toda la creación vegetal, animal, acuática, aún sobre las aves del cielo. Pero por dentro, por fuera, nosotros somos igual.
somos polvo, pero dice dentro venimos de ese soplo que vivifica, de Dios mismo. Esto nos da a entender que no somos, esto nos da a entender que el hombre somos totalmente dependientes de Dios. Amén. Necesitamos, así como necesitamos del medio físico, de todo lo que nos rodea, necesitamos de Dios, amén, de su presencia, porque Él es el que nos creó y en aquel soplo inicial está la gran diferencia. Eso es lo que nos hace diferentes del hombre a los animales. ¿Por qué? Porque los animales tienen un alma mortal, pero el hombre tiene un alma que es inmortal y un espíritu que lo habilita para la comunión con Dios. Por este diseño, hermanos, debemos de procurar siempre vivir nuestra vida para la gloria del Señor. Por eso fuimos creados para alabar a Dios. Amén. Y en el versículo 8 nos deja ver que el hogar donde Dios colocó al hombre fue idea de Él. Aquel huerto que fue plantado por Dios mismo ya era un tipo de oasis que fue creado para desarrollar al hombre en todas esas habilidades que Dios ya le había dado cuando le creó. Qué hermoso que en la palabra del Señor nos enseña que dice que en ese lugar, que en ese jardín, ese lugar hermoso que ya Dios lo había preparado y había puesto todo lo que el hombre iba a necesitar, aún dice que allí habían 4 ríos que regaban una extensión de tierra conocida por sus nombres y riquezas naturales. Y cuando vemos aquel paraíso terrenal y sus ríos, nos hace recordar que del trono de Dios, dice que está en el paraíso celestial, es donde sale un río limpio de agua de vida. Gloria a Dios. Todos los que hemos sido salvos, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, dice que debemos de tener ese enfoque celestial y poder anhelar cada día más ese día glorioso en el que vamos a estar para siempre con nuestro Señor en gloria. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso el saber esto y saber que fuimos creados por nuestro Dios, nuestro Padre celestial, y que dependemos totalmente de Él hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora vamos a ver el punto número 2. Dice: el anticristo viene con prodigios mentirosos. Inciso A: cuando Cristo venga, matará y destruirá al anticristo. Vamos a ver el 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bendito Dios. Entonces dice: cuando Cristo venga, matará y destruirá al anticristo. Prodigios, hermanos, son todas esas maravillas. En la Biblia nos enseña que en Dios dice que el bien vence al mal, aunque la palabra también nos revela al anticristo y lo describe en toda su maldad. También nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo, Él triunfa sobre Él. Amén. Cuando la iglesia sea quitada, cuando llegue ese día glorioso, ¿verdad?, del rapto, y que ya la iglesia no esté más en esta tierra, entonces dice es cuando va a ocurrir esta manifestación plenamente del anticristo en el mundo. La iglesia que es llena del Espíritu Santo ahora es un poder restrictivo al reino de aquel inicio que va a venir. Pero por tanto, nosotros, hermanos, debemos de cumplir bien ese mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio y
no, lo que nos dice, perdón, a Dios en Romanos 12:21, que debemos vencer con el bien el mal. En la segunda parte de este versículo 8 nos anuncia que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice que va a matar al anticristo con el poder de su boca. Probablemente el apóstol Pablo tenía en su mente lo que decía Isaías en 11:4, donde la palabra nos anticipa que el Señor matará al impío con el espíritu de sus labios. Así que debemos nosotros saber que la palabra tiene poder para sobreedificarnos, como nos dice Hechos 20:32. También sabemos que tiene un efecto letal en los que rechazan a Dios, en todos aquellos que se oponen a la palabra. Así que esto nos debe de alentar, hermanos, nos debe de ayudar a que nosotros haya ese temor santo en cuanto a nuestra relación con Dios. Amén. Y recordar, como dijo Job en 4:8-9, que a los impíos, ¿qué les espera? Morir por el aliento de Dios y ser consumidos por el soplo de su ira. También en Isaías 30:33 nos revela que el soplo de Dios es el que puede encender y puede quemar a manera de torrente de azufre. Estos verbos de matar y destruir, hermanos, que son usados aquí, son para describir esa acción final de parte de Dios para con el anticristo. No significan que lo va a eliminar, sino que tiene la idea de dejarlos inoperables. Amén. Gloria a Dios. Así que el apóstol Pablo vemos que usó unas 27 veces en sus cartas estos verbos. En muchas ocasiones él se refería a exterminar. No se refería a exterminar, perdón, sino a dejarlo nulo, a dejarlo vacío. Así que lo que nos dice aquí, que es curioso el saber de que esa imagen de la bestia, la cual tiene la facultad, va a recibir la facultad de hablar, no va a ser echada al fuego. ¿Por qué? Porque es un ser artificial, algo que fue creado por manos de hombres, pero que fue creada con el único fin para engañar la humanidad. Ahora vamos a ver el punto B, dice: los prodigios que hace el anticristo son mentirosos. Y el 9 y el 10 de 2 Tesalonicenses 2 nos dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La palabra de Dios, hermanos, es bien clara al enseñarnos que siempre Satanás tiene esa capacidad de dar sustento a todo lo que venga de acuerdo con su plan contra Dios. Como leímos ahorita en el versículo 9, nos da la idea de que el anticristo viene ¿por quién? Por obra de Satanás. El diablo es el que lo empodera, es el que lo va a dirigir. Y esta manifestación de Satanás en la persona del anticristo revela ese poder limitado, pero que es real y que va a ejercer Satanás en ese mundo. El apóstol Pablo nos da a entender que como el diablo es padre de toda mentira, él también tiene esa capacidad de poder manifestar grandes señales, de hacer grandes señales y prodigios. Pero todas estas manifestaciones que se van a llevar a cabo, todas estas señales, prodigios, maravillas, van a ser con una manifestación mentirosa. Por tanto, hermanos, debemos de aprender que ese poder de las señales y los prodigios no son necesariamente una manifestación de Dios.
también pueden venir del enemigo, como la palabra de Dios nos explica. Así que como hijos de Dios, ¿qué nos toca hacer? Nos conviene el orar al Señor, pedirle a Dios que nos dé discernimiento para que podamos diferenciar cuando es Dios el que se está manifestando, cuando es su poder eterno, y poder discernir si es Dios o es el enemigo el que está haciendo también esas señales para engañar a todas aquellas personas. Porque vemos que Satanás siempre es un falsificador de todo lo que nuestro Dios es. Amén. Él siempre es un imitador de todo lo que Dios Dios hace genuinamente. En este versículo 10 que acabamos de leer, lo que nos hace es enfatizar que el anticristo viene, hermanos, con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que se pierden, para los que rechazan la palabra. Pero Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador que cuando alguien dice que oye la palabra del reino, pero no la entiende, ¿qué pasa? Que viene Satanás y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En Mateo 13:19 nos dice esta parábola. Y también el apóstol Pablo nos advierte en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, puede, dice que cegar el entendimiento de los incrédulos. Y cuando llegue ese momento, hermanos, de la gran tribulación, todos aquellos que hayan hecho oído sordo a la palabra del Señor, al llamado que Dios les hacía de traerles salvación a sus vidas, todos aquellos que hayan rechazado a Cristo van a aceptar ciegamente todo tipo de engaño que venga en manos del enemigo y de su agente, que va a ser el anticristo. Sabemos que este mundo se está preparando a toda velocidad para esto. Amén. Ya que la inteligencia artificial puede obrar un tipo de milagros que desde ya deja impactados a los hombres. Así que como hijos de Dios, hermanos, ¿qué nos toca hacer? Debemos de acatar la recomendación que nuestro Señor Jesucristo nos manda en Marcos 13:33 y 14:38. ¿Y cuál es esa recomendación que nos hace? De mantenernos alerta, de velar y orar. Velar y orar. Amén. De esa manera y leyendo la palabra del Señor, orando, velando, leyendo la palabra del Señor para conocerla, dice que de esa manera nosotros no vamos a poder ser engañados. Amén. Ahora vamos a ver ya por último el punto número 3 y dice: el falso profeta hará hablar la imagen del anticristo. Inciso A: el falso profeta hace que los hombres adoren al anticristo. Apocalipsis 13, 11 y 12 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En estos días del fin, hemos estado mirando no solamente ese cumplimiento de todas esas profecías que se encuentran en la Biblia, sino que hemos estado viendo también cómo la inteligencia artificial ha estado
avanzando y ha estado preparando el escenario. ¿Para qué? Para el despliegue de engaño que va a ocurrir una vez que la iglesia sea levantada. Ahorita vimos en el versículo 11 que Juan ve este falso profeta que va a acompañar al anticristo y lo ayudará en su propósito de perseguir a los santos del Señor, a los creyentes, amén. Y aquí se nos presenta que este falso profeta es una bestia, así que de aquí aprendemos que va a tener un carácter bestial, que va a estar capacitado por el diablo para engañar a toda la humanidad. Y el apóstol Juan nos enseña o nos muestra que este profeta nos dice que tiene apariencia de cordero, se ve como un corderito, pero habla como un dragón. Así que dice que va a dañar a través de sus palabras. ¿Por qué? Porque van a ser palabras espiritualmente que van a estar llenas de veneno y que van a estar llenas de mentiras. Y este es uno de los peligros de la inteligencia artificial, que pretende construir un ser artificial que parece humano, tiene apariencia como una persona y va a poder hablar con los humanos y hasta dominarlos. Pero la Biblia nos enseña que este falso profeta podrá infundir aliento a esta imagen de la bestia o anticristo, y esta imagen que parece ser artificial, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener comunicación con todos esos ejércitos del anticristo para determinar, para tener graves consecuencias a todo aquel que no la adore. Así que es bien importante para nosotros, hermanos, estar alerta. Dice velar y orar, estar alerta y orar, que nuestros ojos sean abiertos, que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos mantenernos alerta, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos estar conscientes de que estamos tan cerca. Ya, hermanos, ahorita el mundo como está, en todas partes, todas las señales que hay, sabemos que la palabra de Dios dice que nadie sabe el día cuando va a regresar, ¿verdad? Dios, Jesucristo, nadie sabe, solamente Dios el Padre, pero que sí habría señales, y hoy más que nunca hemos visto tantas cosas que están pasando, así que no debemos de tener la menor duda de que en cualquier momento va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a ocurrir ese momento glorioso del rapto, amén. Así que debemos de prepararnos día a día, de estar listos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que nuestros ojos sean abiertos, para que estemos alertas, preparados para irnos en esa segunda venida de nuestro Señor, amén. Si nosotros oramos de esta manera, ¿qué va a hacer? Que nos va a ayudar a tomar una actitud de temor a Dios y de poder conducirnos dignamente de ese mensaje de evangelio del cual predicamos, amén. Ahora en el versículo 12 que leímos nos demuestra que este falso profeta va a ejercer toda esa autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo. ¿Cómo estamos, hermanos, tan cerca de esos días? Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude verdaderamente, hermanos, a estar alerta, a despertar, para que no seamos sorprendidos, amén. Y ya podemos notar la autoridad con que algunos impíos hablan, amén. Ya hubo alguien que decía que la Biblia debería de ser actualizada y criticó a esta persona por no quitarle y ponerle a la Biblia lo que le sobraba o faltaba cuando la imprimió aquella vez.
esta falta de la verdad que va a haber en el mundo cuando la iglesia sea quitada, cuando ya no esté más aquí el Espíritu Santo, cuando dice que esa falta de la verdad va a ser más fácil que este falso profeta logre que la tierra y que todos los que se queden caigan, dice, postrados en adoración ante el anticristo. Así que todavía tenemos oportunidad mientras estemos aquí, mientras tengamos al Espíritu Santo. No nos cansemos, hermanos, como siervos de Dios. Enseñemos esa verdad sin detenernos. Hablemosle a los demás de que necesitan a Cristo, amén. De que para ellos también puede haber una esperanza de vida, de que hay salvación para sus vidas, amén. Gloria a Dios. Ya que si nosotros enseñamos la verdad sin detenernos, sin parar, va a ser un antídoto que va a ser eficiente contra este engaño propio en estos días finales. Ahora vamos a ver ya el inciso B, que nos dice que este falso profeta engaña a los moradores de la tierra. En estos versículos del 13 al 15, nos dice que también en los días de la gran tribulación van a estar saturados de engaño. En el versículo 13 nos deja claro que ese falso profeta va a hacer señales, o sea, va a hacer maravillas también, pero van a estar a base de mentira, como ya nos han avisado en la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2:9, ya que una de esas señales que él va a hacer es descender fuego del cielo delante de los hombres. Y esto nos recuerda cuando el profeta Elías invocó el fuego de Dios sobre los mensajeros del rey Ocosías. Ese fuego de Dios devoró 2 veces a los grupos que vinieron a llevar cautivo al profeta. Esta historia está en 2 de Reyes 1:9 al 12. Y posiblemente aquel fuego que este falso profeta va a hacer descender va a tener el efecto, ¿para qué? Para matar a todo aquel que no se postre ante él, que no le adore. Y en el versículo 14 también nos hace ver que ese propósito de aquellas señales va a ser para poder engañar a todos aquellos para que le hagan imagen a la bestia. Va a ser una falsa imitación de la muerte y la resurrección de Jesucristo. El anticristo va a ser herido de muerte y vivirá nuevamente. Pero esta señal ayudará al falso profeta a conseguir su objetivo. ¿Qué nivel de engaño va a padecer ese mundo por haber rechazado a Cristo? Así que nosotros debemos de estar siempre agradecidos con el Señor, de que en su amor, en su misericordia, nos encontró. No fue que nosotros venimos a Él, sino que Él nos encontró. Y gracias a Dios que Él alguien nos habló del mensaje de salvación, y Él en su misericordia y su amor, nosotros lo recibimos en nuestras vidas. Así que debemos estar siempre agradecidos por ello, de que en su amor recibimos ese amor de la verdad para ser salvos. Y como discípulos, hermanos, como creyentes, es necesario que estudiemos de su palabra ahora que la tenemos, amén, y que guardemos esa verdad en nuestro corazón para que no seamos engañados. Y ya en el versículo 15, a este falso profeta también se le va a permitir infundir aliento a la imagen del anticristo para que hable y mate a todo el que no la adore.
En sus días había imágenes del César. En sus días había imágenes del César por todo el imperio romano y era condenado con la muerte. Todo aquel que no le diera adoración al emperador, ¿qué hacían? Que los eran condenados a morir. Pero lo diferente aquí es que esta misma imagen va a hablar por sustento de Satanás, o va a estar manipulada por Satanás, porque sabemos que va a ser una imagen artificial, algo que va a ser formado o creado por el hombre, pero que Satanás va a infundir ese poder sobre esta imagen. Y todo aquel, y va a tener ese conocimiento de conocer cuando no la adoren, y esta misma imagen va a mandar matar a quien no le rinda homenaje, no le rinda adoración. Sabemos que con la inteligencia artificial el robot, ¿verdad?, puede intercambiar algunas palabras con el hombre, mostrar enojo si hay algo que no le gusta, y todo este registro se queda grabado por todo lo que le causó ese enojo. Así que lo que nos hace aquí dar a entender a nosotros, hermanos, que debemos de pedirle a Dios en oración que podamos ser dignos de escapar de todo este juicio de engaño que va a venir. Amén. Que podamos estar en ese día glorioso, ¿verdad?, con nuestro Señor, celebrando, dice, esas bodas del Cordero. Ay, gloria a Dios, hermanos. Pues sin duda estos temas son, como dice, temas de actualidad, porque son temas que estamos viendo hoy en día en nuestro mundo, en nuestro día a día. Vemos que ha avanzado mucho la tecnología y la inteligencia artificial está en todo. Pero también sabemos que tenemos al Espíritu Santo, su ayuda. Él es el que está allí para guiarnos, para ayudarnos. Y para resumir, hermanos, vimos que en este estudio hemos conocido, ¿verdad?, que el hombre no vino de ningún animal, de ninguna evolución animal, sino que fue formado, creado por Dios mismo. Amén. Por lo cual dependemos totalmente de Él, porque Él es nuestro creador. Y el único aliento que como humanos tenemos, ¿de quién viene? Viene de nuestro Padre Celestial. Tal como el salmista dijo en Salmo 139:3, dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y también Job expresó en su aflicción, el Espíritu de Dios fue el que me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Job 33:4. Así que el intento de crear artificialmente a un ser humano que aún puede sustituir al hombre en su trabajo es una amenaza a ese propósito para el cual Dios formó la humanidad. Pero vemos que en esta lección nos ha dejado claro que una vez que la iglesia ya no esté aquí, que sea arrebatada, todos aquellos que rechazaron a Cristo, dice que van a caer arrodillados ante el engaño y van a recibir órdenes de hacer imagen al anticristo. Y como sabemos que Satanás sustenta la idolatría, él mismo va a ser el prodigio mentiroso de infundir aliento a una imagen que va a ser inerte para que pueda hablar y hasta matar a todo aquel que no la adore. Así que nuestra actitud debe ser como iglesia, ¿verdad? Mantenernos firmes en esta verdad que es la palabra de Dios y seguir predicando, seguir compartiendo este mensaje de salvación.
para que puedan entender que Dios tiene también un propósito de salvación para sus vidas y que podamos beneficiarnos de la ciencia mientras ésta no vaya en contra de todos esos valores que sean, ¿verdad?, en contra de la palabra de Dios. Así que, hermanos, la siguiente semana vamos a estar viendo la inflación, una señal de decadencia. Y para ello vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, los versículos 24 al 27. De ahí vamos a pasar a Segunda de Reyes 7, versículos 1, 2, 16 al 18. Y por último, Apocalipsis capítulo 6, los versos 5 y 6. Así que vamos a orar para terminar nuestra clase. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por este momento que nos permitiste el poder estudiar de tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a poner atención, Padre, y que hoy más que nunca necesitamos seguir orando, Señor, y velando, Padre, seguir leyendo de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándonos discernimiento, Padre Santo, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales y que podamos estar alertas, Señor, ante todo esto que está pasando, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca, Señor, que en cualquier momento vas a regresar y que no podamos ser sorprendidos, Señor. Ayúdanos a estar listos y preparados, mi Dios. Mira, Señor, si hay alguien que ha estado escuchando esta clase y que no te ha aceptado, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo tratando con su vida, Señor, y que pueda saber que también hay esperanza para él a través de ti, Señor, porque tú eres a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió, Señor, por nuestros pecados, Señor, y que a través de Él es el que nosotros tenemos salvación, Padre. Bendice, Señor, y fortalece a cada uno de nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la siguiente vez.